el espionaje desde el poder o desde el sector privado es un asunto que nos concierne a todos porque todos somos víctimas potenciales de esto, quién sabe con qué fines. Y como es de interés público, que ahora sí que qué jabón los patrocina a tal o cual organización, ¿no? Y bueno, también como el espionaje, este tema es de enorme relevancia pública, es que también hemos invitado el día de hoy al director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, como es conocido, Santiago Aguirre, justamente también para examinar este tema que, insisto, es un asunto que nos concierne a todos, es un asunto de interés público y le damos las gracias a Santiago Aguirre por estar aquí en Los Periodistas, porque también el Centro Pro ha dado un puntual seguimiento, ha sido pues no solamente víctima del espionaje, sino autor de la denuncia que se presentó en su momento ante la extinta Procuraduría General de la República. Santiago, bienvenido a Los Periodistas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Alejandro, muy buenas tardes. La verdad es que muy contento de estar en Los Periodistas. Hay muchas dudas con respecto... Encantado, Santiago. Hay muchas dudas con respecto a lo que viene. Ya sabemos lo que ha sucedido en México, sobre todo en los últimos 4 años, que son los que, en los que se ha documentado. Desde hace 4 años sabemos que se está utilizando herramientas de espionaje que utilizan dictaduras en el mundo. Las utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a activistas, a gente incómoda, en fin. Pero lo más importante es lo que viene. ¿Qué confianza tenemos de que la Fiscalía va a tomar este caso con seriedad, va a proteger a las víctimas y, me refiero desde el presidente de México, que es una de las víctimas, hasta el último activista que fue espiado, va a proteger a las víctimas y va a dar con los culpables del espionaje? Claro, ese es el tema, Alejandro. ¿Qué sigue hacia adelante, no? Las organizaciones, las personas, periodistas que han estado impulsando este tema, hemos tratado de subrayar 2 cosas que nos parecen básicas. Una es más transparencia, ¿verdad? Parte del problema que se ha generado con el uso de estas tecnologías en México es que se contratan invocando el marco normativo de la seguridad nacional, que habilita mucha discrecionalidad y mucha opacidad. Entonces sí necesitamos un poco más de transparencia para saber bien qué dependencias de gobierno federal contrataron con estas empresas, cuáles en el presente tienen esa tecnología, aunque sea con otras empresas, y sobre todo cómo se están habilitando controles externos sobre esas instituciones para evitar abusos, porque hablamos de herramientas tan poderosas que es difícil pensar que alguna institución teniéndolas no incurra en algún abuso, y para evitar eso se necesitan controles, y ahí tenemos instituciones como el Ejército, hoy la Guardia Nacional, que no le gusta mucho la idea de tener controles civiles externos y que siguen haciendo uso de estas herramientas sin tener tantos elementos de rendición de cuentas hacia afuera. Entonces, apuntado a ese tema que me parece importante subrayarlo, paso al segundo que señalas, Alejandro, que es también fundamental, que es que esto tenga una solución de justicia en la que los responsables materiales de haber operado estos sistemas, pero también los responsables como autores intelectuales o por cadena de mando que estaban obligados a supervisar, rindan cuentas ante la justicia. Y quiero subrayar ahí, si me lo permiten, Álvaro o Alejandro, que no es un tema de venganza, de interés malsano en estar viviendo con la atención en el pasado. Todo lo contrario, es más bien viendo hacia futuro, porque si lo de Pegasus no es sancionado,
las condiciones quedan abiertas para que el día de mañana se vuelva a abusar de estas tecnologías y volvamos a tener casos similares, porque lo que es una realidad es que estas tecnologías llegaron para quedarse y en los siguientes años solo tendremos sistemas más intrusivos y el derecho va a la saga de la regulación de esas tecnologías. Por eso es tan importante que la Fiscalía dé una respuesta seria, ordenada, técnica en la investigación de estos hechos. Nosotros fuimos parte del grupo de personas que denunciaron desde 2017. Obviamente no teníamos ninguna expectativa de que una PGR que no tenía autonomía ni en los hechos ni en la ley esclareciera el caso, pero esperábamos que a partir de 2018 las investigaciones se aceleraran y desembocaran en algún tipo de esclarecimiento. Ha habido algunos pasos de la Fiscalía, pero no hemos tenido la respuesta que hubiésemos deseado. Ojalá que esta publicación reciente acelere lo que tiene que ocurrir. El boletín que lanza ayer la Fiscalía General de la República deja un sabor agridulce, porque por un lado dice que van a actuar y eso está bien, por otro lado confunde algunos elementos de la investigación, revela otros que quizá no era tiempo aún de revelar, pero bueno, esperemos que al menos sea el anuncio de que algo va a pasar y que eso pase pronto, ¿verdad? Sí, en efecto. Ayer lo platicábamos aquí porque vimos el comunicado y dice, la verdad es que sí es un muy mal mensaje, visto así tan rápido como ayer lo vimos y lo analizamos aquí en Los Periodistas, Santiago. Y en efecto, el asunto tiene que ver con la impunidad. Si en efecto no hay sanción para los responsables a todos los niveles, incluyendo a quien avaló, autorizó, no solamente al que operó el aparato de espionaje con estos equipos, pues entonces el mensaje que se envía a quienes pueden adquirir de manera legal o en el mercado negro equipos para intervenir de manera ilegal comunicaciones de personas, pues síganlo haciendo. Esto ha ocurrido desde que la Dirección Federal de Seguridad ilegalmente intervenía comunicaciones de ciudadanos. Eso ocurrió cuando el CISEN hizo su trabajo también de espionaje hasta que fue desaparecido. Y eso puede ocurrir si no sabemos que efectivamente en este sexenio o en los sexenios que vienen, los organismos castrenses o civiles y aún particulares tienen acceso y siguen espiando a los ciudadanos, dejándonos a todos en una situación de vulnerabilidad y de inefección. Así es, Álvaro. La impunidad alienta que esto que ocurrió en el pasado vuelva a suceder. Y por eso se necesita que haya sanción a los responsables y que además eso permita una explicación hacia la sociedad, porque finalmente eso es lo que también debería ser el derecho penal, una explicación de los hechos que ocurrieron y que más han lastimado a las personas y a la sociedad, que de otra forma se quedan como objeto de múltiples versiones sin que haya un procesamiento en las instituciones. Y lo que dices es muy cierto, Álvaro. Cuando el presidente dice yo no voy a ordenar espiar a nadie, pues todo en su trayectoria política avala su palabra y seguramente lo que dice es sincero, pero no podemos soslayar que estas nuevas herramientas de vigilancia digital que está desarrollando la tecnología son tan intrusivas y tan potentes como para que cualquier institución que tenga acceso a ellas pueda desarrollar la tentación de hacer un mal uso de esas herramientas. Y por eso se necesita dejar precedentes de que cuando ese mal uso ocurre, se sanciona, a la par que ir desarrollando algunas reformas estructurales para que tengan controles las instituciones, porque no hay instituciones incorruptibles, ni el Ejército ni la Guardia Nacional lo son, y necesitamos irles poniendo diques alrededor para que estos casos no vuelvan a ocurrir, porque, digamos, la instrucción presidencial es muy relevante, no hay que minimizarla,
pero tiene que acompañarse de otras medidas para que después de 2024 no volvamos a lo que hemos vivido antes, ¿verdad? Es correcto, porque hoy tenemos a un presidente que ha sido espiado toda su vida, así lo ha dicho él. Lo espiaba el CISEN, lo espiaba quién sabe quién, y últimamente lo espiaban con Pegasus, y seguramente no solamente debe ser ese el único software con el que han espiado a López Obrador. Te garantizo que todos los softwares existentes en el mundo se los han aplicado a los cercanos de López Obrador, porque ha llevado una carrera de opositor a estos personajes que son los que espían, desde Calderón hasta Peña, y pasando por las mismas instituciones. Ahora, hay más softwares que se utilizan. ¿Sientes a la institución armada, me refiero a la Fiscalía, como para detectarlos e ir a fondo? Yo te diría ahí, Alejandro, que vemos como en muchas cosas en esta administración, ¿verdad? Por un lado, personas muy comprometidas con llevar este tema ante la justicia y que no quede impune, pero por el otro, unas inercias que todavía no se logran revertir. Y ahí te diría que en ocasiones vemos una aproximación técnica todavía un poquito estrecha y limitada frente al reto que significa investigar con herramientas del siglo XXI un desafío como es el uso de Pegasus. Y en este desafortunado boletín del que estamos comentando del día de ayer, que como ya decía, en algunas dimensiones nos dejó un sabor agridulce en la boca, ese enfoque limitado y estrecho está presente porque, por ejemplo, el boletín dice, seguimos a la espera de que las víctimas den sus teléfonos para que se puedan analizar. Y todo lo que hoy sabemos de cómo funciona esta tecnología, más bien de lo que habla es de la que Fiscalía tendría que estar asegurando servidores, analizando los contratos de la Sedena, claro, de la CEMAR, de CISEN, hablando con los operadores, revisando la infraestructura de Internet de NSO, que es lo que activaba el espionaje, ¿no? Con el famoso clic a estos vínculos rotos que venían en los mensajes, y sirviéndose de lo que otros países están haciendo, porque es real que estamos ante un tema global. En Estados Unidos WhatsApp demandó a NSO, en Panamá hay algún avance en investigaciones contra un expresidente, en fin, no somos una isla frente a lo que está pasando en el mundo. Y ahí, la verdad sea dicha, los servicios periciales de la hoy Fiscalía General de la República nos parece que en ocasiones todavía no están preparados para un desafío de esta magnitud, y por eso va a ser muy importante que la Fiscalía se abra a la cooperación internacional para avanzar en este tema, ¿no? Sí, es de enorme relevancia lo que dices, Santiago, porque pues todavía hay muchos servidores públicos que no están capacitados, inclusive en términos tecnológicos, para hacer estas investigaciones. Bueno, yo finalmente aprovecho que estás aquí, Santiago Aguirre, como director del Centro PRO, para preguntarte sobre la opinión que tienes sobre la consulta popular que se va a celebrar el 1 de agosto. ¿Qué relevancia tiene para México, tratándose de la primera consulta popular en nuestro país, y para las víctimas de arbitrariedades, de abusos de poder en los gobiernos anteriores? Mira, yo intentaría sobre ese tema, Álvaro, si me lo permiten, intentar una posición que se escape de los polos en los que a veces se decanta la conversación pública hoy en México. Lo que nosotros veríamos como organismo de derechos humanos es, por un lado, nos colocamos más en el lugar de pensar que el referéndum para revisar el pasado y llevar a los corruptos y violadores a derechos humanos ante la justicia fue propiamente la elección del 2 de julio de 2018, y estábamos a la espera de acciones contundentes de la Fiscalía para que eso ocurriera. Hemos visto algunos pasos en algunos temas de corrupción, como algunas porciones de toda la trama que llevó al abogado del expresidente Peña Nieto a la cárcel, o los pasos que se están dando en Ayotzinapa,
pero esas medidas necesitan todavía extenderse más. En el caso de derechos humanos, el modelo de Ayotzinapa tiene que replicarse para otras muchas víctimas que no están teniendo ese acceso a la justicia. Y somos de la idea de que la investigación y sanción de violaciones graves a derechos humanos es un deber de Estado que no tendría que consultarse. Por otro lado, Álvaro, Alejandro, el Centro PRO entiende que la democracia tendría que ser un ejercicio cotidiano de expresión de la ciudadanía, y por décadas nos hemos sentido decepcionados por gobiernos que nos decían que nuestra participación cívica se agotaba en las urnas la jornada electoral, y en ese sentido vemos con muy buenos ojos que sea la primera consulta pública que se ejercite ya formalmente con el nuevo marco legal que tenemos de democracia participativa. No nos encanta que el tema inicial a consultarle a la sociedad sea porque en realidad, digamos, las posiciones están claras. Todo el mundo quisiéramos que se haga algo con los agravios impunes que carga el país. Entonces, bueno, estamos en esa posición de ambivalencia, ¿verdad? Por un lado, de decir, en realidad este gobierno tenía ya toda la fuerza para hacer eso desde el 2 de julio de 2018 y la Fiscalía General de la República no se puso rápido en esa sintonía, hay que decirlo. Por otro lado, qué bueno que se le pregunte a la ciudadanía su opinión, eso siempre ensanchará la democracia, y en todo caso es un derecho que hay que ejercer. Lo que diríamos es que incluso si no se logra el umbral de votos que por ley se exige, que nos parece quedó muy alto, que de todas maneras eso no obstaculice los esfuerzos de llevar ante la justicia a quienes tienen que rendirle cuentas al pueblo de México por actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos que venimos acarreando y que siguen impunes. Santiago, una vez más, pues muchísimas gracias por estar con el auditorio de los periodistas. El tema del espionaje sí es de enorme relevancia pública, pero también quería yo preguntarte sobre la consulta, porque es una organización defensora de derechos humanos con una trayectoria acreditada justamente de defensa de las víctimas y de búsqueda de sanción a los responsables. Pues era importante ante la consulta que estamos tan pronto como a semana y media de que se efectúe. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y de verdad muy contento de poder estar en Los Periodistas. Ya finalmente se nos hizo saludarles a ustedes y lo mejor para su espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.